Buscando buenos amigos, pues sigo buscando. No, pues era muy privado del porque ya empecé. Era lo que había vos. Yo ya empecé a sentir de que. Y ahí viene la soberbia del hombre, ¿verdad? Pues ¿de qué me van a ayudar? No tengo ningún problema. Y la frase célebre, ¿verdad? La que nunca falta para el que tiene problemas. Si yo quiero, lo dejo cuando yo quiera. ¿Verdad? Pase lo que pase. Asumir que tenés el control, ¿va? Es que eso es lo primero que va. Si a nadie le gusta decirlo. Y si lo estamos exteriorizando acá es porque lo que queremos es bendecir, edificar a las personas, a los jóvenes que vean este podcast. Entonces, ¿cómo dijo Tony? Podcast. Ahorita lo craneé. Como dijo el Chapulín, la idea es esa. Si ustedes necesitan clases de inglés, por favor. Dios, a través de donantes en un mundo sin drogas, por ejemplo, en los Estados Unidos hay materiales que tienen un costo muy elevado, pero que se les dice a las personas a la vez de que no somos lucrativos, pero para que lo valoren. Hablar de las, primero de las situaciones que han vivido. Por ejemplo, creo que comentaste que tuviste problemas con drogas, ¿no? Con alcohol, y empecé un poco con las drogas, pero como dijo el loro, no sentí nada. No sentía las patas, no sentía los brazos, no sentía nada. Y vos también, ¿verdad, Tony? Sí, yo estuve casi 16 años metido en eso, en ese asunto de las drogas y las pandillas. De hecho, por eso nació la necesidad del programa. Realmente por eso fue que nació la necesidad de venir y verla. Bueno, más mi necesidad, porque yo necesitaba cambiar mi vida y valer lo que verdaderamente yo valía en este mundo, y no lo podía encontrar, y lo encontré aquí en Guate. Sí, todavía no hemos empezado, ¿eh? ¿En serio? Sí. Bueno. Perdón. No, si no te recordás, ves que por lo general no es aquello de ya arrancamos, no, sino es que fluya. La idea así es fluya. Ajá. Okay, sí, así. Yo creo que eso fue lo que yo necesitaba. En el 2001 fue la última vez que yo entré a una cárcel. Desde el 87 hasta el 2001 entraba y salía de la cárcel. Entonces, prometiéndole a Dios en el 2001 cambiar mi vida, lo hice por varios meses, hasta un año creo que lo hice cuando salí de la cárcel, y prometiéndole a Dios servirle. Pues yo cero drogas, cero juntas. No cumpliste mucho. Cero juntas. Sí, no, pero sí, buscando buenos amigos, pues sigo buscando. No, pues era muy privado del porque ya empecé. Era lo que había vos. Yo ya empecé a sentir de que pues necesitaba hacer algo en la vida, y siempre fracasaba, pues por supuesto, haciendo las drogas y pandillas. Ya en ese círculo ya uno no tiene una vida. Sí, tiene dinero, pero en el momento, y desaparece porque te meten a la cárcel. Pues en ese momento empecé a entrar a trabajar a un lugar barriendo. Pero ahí estás hablando ya de Guatemala. Ya, no, en Estados Unidos, todavía ya. En el 2001 salí de pues en el condado de San Bernardino, de Estados Unidos, salí, y ahí empecé a trabajar, porque sí tenía que trabajar porque estaba en probación. Quiere decir que cualquier cosita, o cruzar la calle, me metían a la cárcel y me daban el tiempo. Pero regresemos un poquito más atrás. Y otros más atrás. Creo que ya te lanzaste ya cuando iniciaste PIG, que sí es programa de protección juvenil. Sí, eso sí. ¿Por qué no regresamos a los inicios? Perfecto. Empecemos con vos y luego vamos a ir con ustedes dos, y luego me cuentan de quiénes son los que hacen falta, porque sé que hacen falta más del equipo, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Bueno, empecemos con Boston. Yo te conocí como en el 2010, si no estoy mal, si no es que antes. Sí, yo creo que fue en el 2000.
10 porque el 2009 vine aquí a Guatemala. Sí. Por ahí, por ese... Y ese lapso de tiempo que te conocí. Correcto. Como vos decías, con Frank. Eso, mero, Frank. Aquí le decimos Chico. Chico, Sí. va, el Chico, sí. Paco. Paquito, sí, Paco. Pero vos le decís Frank. Y por cierto, acaban de ganar un concurso de música, no sé si supiste. No. Ganaron el primer lugar. Qué bueno. Un concurso de bandas que hubo acá. Gloria a Dios. Bueno, regresemos al inicio entonces. Ajá. ¿Cómo es que entras al consumo de drogas? Y luego vamos a que se presenten cada uno de ustedes y también con el mismo tema, cómo ingresan al mundo de las drogas. Con Joy lo conozco un poquito, ese tema, pero igual también hoy te vamos a dar un poquito de oportunidad. Gracias, brother. De verdad. Bueno, pues en el 87 yo ya tenía 14 años y empecé, regreso, el 85, ya tenía 14 años. Vine aquí a Guatemala a recibir la residencia, aquí vinimos toda mi familia y nos regresamos. Pues yo allá, después de que regresamos de aquí, mi mentalidad ya era no seguir los caminos de Dios. Yo ya no quería porque pues no solo mi papá era pastor, mi mamá también. Estábamos involucrados en la iglesia y ya empecé a querer hacer lo que el mundo hacía, ir a los parties de las escuelas. Miraba que mis amiguitos siempre traían sus novias y así empecé como todo, pero no tenía la fuerza de voluntad que necesitaba en ese momento para decir que no, y me introducieron a la marihuana. Me recuerdo que fue allá le dicen homeboy, un homie, él ya era veterano de los guaynos y me dijo, mira, vamos a tomar un toque. Con ese pensamiento de que pues era droga y sabía que era mal, vine y lo fumé. Y desde ese momento empecé esas juntas de las pandillas, y pues me brincaron a la pandilla sin que mi padre supiera, ni mi mamá, nadie sabía. Cuando empecé a juntarme con ellos, me salía de la escuela, iba a las casas de ellos, me fascinaba mirar a los veteranos con sus boxers le dicen aquí, y los miraba. Yo pues era pequeño y los miraba y decía, yo quiero ser como estos, así, de esa mentalidad que a veces uno, ya ahorita de adulto, uno piensa y dice, bueno, pero ¿por qué estás pensando así vos? Pero sí, sinceramente, empecé en ese movimiento y me metí más y más, y estando con esa bola de personas, esa junta, pues empecé a meterme más, ya introducieron la cocaína, y cuando mi padre y mi madre ya se dieron cuenta era porque yo ya me peleaba en las escuelas, yo ya tiraba barrio, y en las escuelas me mandaban hasta el hospital porque nos estábamos peleando y de repente venía uno por atrás y un boteazo o un cuentazo y un palazo, y al hospital, y de ahí a la casa, y de ahí mi papá empezó a ver que por qué me estaba peleando tanto, pero como él estaba súper ocupado con todo lo de la iglesia, él era copastor en ese tiempo, fíjate, y pues no se dio cuenta de que yo ya andaba mal. Cuando se dio cuenta fue que me introduje ya estaba en las pandillas, me fui de la casa por una novia que él no quiso que yo tuviera, y de allí me metieron a la cárcel por primera vez. Ahí fue donde mi papá dijo, sí está mal. Pero fíjate, solo date cuenta que mi papá y mi mamá se estaban dando cuenta porque yo salía con la televisión y el DVD corriendo de la casa, y mi papá hasta me seguía. Entonces mi papá, yo creo que él sabía que estaba las cosas mal, pero como no había ayuda en ese tiempo, increíblemente en Estados Unidos, tal vez por la ¿cómo se dice? Lo pobre que estábamos en ese circo de pobreza, porque allá en Estados Unidos nosotros vivíamos
en un círculo de pobreza donde teníamos que sobrevivir. Mi padre trabajaba, iba a la iglesia, mi madre también trabajaba y así. Y empecé a mi papá no notó de que yo sinceramente estaba en problemas hasta que eso pasó. Y contando que realmente la primera vez que me agarraron, es increíble porque quise entender yo en ese momento que me dieron casi 2 años. ¿Y sí estuviste preso? Sí, me llevaron, simplemente fíjate que yo estaba con el material, que la cocaína la estaba vendiendo, era un paquetito de 20, le dicen allá, y tenía el paquetito en la mano y pues yo tenía apenas 18 años, y que no creas, uno mira a la policía, uno se paniquea. Aún aquí en Guatemala no es tanto, tal vez porque hemos crecido ya y somos adultos y no tenemos nada que esconder. Pero en ese tiempo el policía que uno miraba allá en Estados Unidos era porque tenía que correr uno o se paniqueaba y se ponía nervioso. Y cabal, él estaba parando un carro enfrente de mí y se bajó. Cuando se bajó solo me volteó a ver a mí. Por supuesto, me imagino que como andaba el pandillero y se me quedó viendo, y el barrio donde andaba, ese barrio, pues estaba, pues los policías lo conocen, y se me quedó viendo y me dijo, vení para acá, me dijo. Y cuando me dijo vení para acá, yo solo hice así la mano y tiré la bolsita al otro lado de la pared. Era una pared como mediana, me llegaba a la cintura. Y me sentó y me dijo, sentate, me dijo, ¿y qué tiraste allá atrás? Pues nada, que quise decirle, y se fue y lo agarró la bolsita y me dijo, hoy sí te vas a ir a la cárcel, me dijo así. Dije yo, wow. Pero lo más doloroso que a mí me dolió fue que le preguntaron a mis amigos, supuestamente mis homies, que si me conocían. Y fíjate que realmente ellos dijeron no lo conocemos. Pues cada quien se quería salvar su pellejo, ¿me entendés? Lo conoces, tal vez te va a decir, nos va a llevar con todo y aquel. Pues ahí empecé a notar que vería no habían homies, pero ya estaba metido yo en eso, ya no podía salir. Y vino el policía, me agarró, me esposó y me llevó a la estación de policías. Y allí empezó mi vida en la cárcel. Sí. Para que aquellos dos no se aburran. No, es aquel es chinito. Bueno, yo pensé que estaba así. Y en tu caso, hoy te estoy conociendo. ¿Cuál es tu nombre completo? Por cualquiera que te busque. Cualquier eventualidad. Bueno, yo soy Donald Estuardo Martínez Ramírez, para servirte, qué bueno conocerte. Gracias, igual conocer al equipo y falta todavía aquel comentario de algunos. En tu caso, ¿cómo es que entras al mundo de las drogas, de los vicios? Ok, en el grado ya crítico, a partir de los 16 años aproximadamente. En su grado inicial le podría yo agregar, y esto es muy duro decirlo, pero hay que decirlo, como en muchos hogares, en nuestras culturas, fue en nuestra propia casa. Aquello donde como padres creemos que estamos haciendo algo inocente y le decimos al niño, no, que pruebe. Ahí empieza el alcoholismo. Lo que yo viví ya a partir de los 16 años e incluso 14, porque eran fiestas familiares, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Es como cuando decimos el pecado, pero el pecado no es ya la ejecución del acto en sí mismo, es desde lo que define la Biblia, el pensar del hombre, lo que hay en su pensamiento y en su corazón. Entonces, ahí empezó todo, y lo acabo de decir yo a unos jóvenes. ¿Cómo empezó esto? Y cosas que yo incluso ya después hasta cometí el error de hacerlo con mis hijas mayores, porque tengo 4 hijos biológicos, ¿verdad? Y bueno, lo menciono así porque al final yo siempre digo que tengo 6 hijos, ¿verdad?
6 hijos y son mi vida, mi amor para ellos. Pero no voy a hacer más separación, simplemente porque lo hice en mis hijas mayores, de decir, que pruebe. Se repitió el patrón. Porque eso pasa en nuestra cultura. Repetimos los patrones y es un círculo vicioso y de maldición, más allá del vicio, ¿verdad? Entonces, cuando llego yo a los 14 años, 16 años, cuando ya estoy estudiando una carrera técnica, empecé ya a faltar a mi casa, a esperar que mis padres se durmieran para poder entrar, ¿verdad? Porque ya estaba alcoholizado. Y las personas vienen y dicen, pero es que es un vicio, hay que pruebe, que experimente. Pero no sabemos que eso es una maldición. Y lo tenemos que vivir así hasta el día que nos damos cuenta, porque eso es la otra parte. La última persona que se da cuenta que tiene un problema es la misma persona. Y entonces yo ya, no digamos cuando empecé a trabajar, a ganar el primer sueldo, ¿qué hacer con él? Yo me consideraba una persona muy sana, de buenos principios y valores, gracias a Dios, pero ahí es cuando venimos también, ¿verdad? Y reconocemos que no es suficiente pretender ser bueno, ¿verdad? Y entonces tuve que vivir muchas situaciones en donde cada fin de semana, empezando desde el viernes, ¿verdad? Sábado, domingo, era una perdición total. En un mundo en donde había de todo, y que si yo antes de probar la droga, porque la probé, no lo había hecho, era porque el alcohol, el licor, todo tipo de licores, me daban lo que yo más quería. Y como tenía un buen trabajo, un gran trabajo, del que incluso me echaron por alcohólico, y que me quisieron ayudar, pero como la persona, el alcohólico es soberbio, claro. No solo no reconoce que tiene un problema, sino que cuando lo quieren ayudar, porque las personas me dijeron, mira, tenés un gran potencial, tenía 20 años. Ya hace rato. Hace poco. Me surgió una duda, ¿qué drogas habían? Era la época de la piedra. La edad. No importa eso. La edad de piedra. Yo dije época de piedra. Imagínate Tony. Imagínate Tony. Tampoco soy muy chavo. Fíjate que Tony dice que probó la piedra. Primero la rodaba, después la fumaba. No, primero la labró. Después la fumó. No, entonces, imagínate, ahí había de todo. Y entonces yo tenía 2 nenas en ese tiempo. Cuando quisieron ayudarme, me llamaron y me dijeron, nosotros te queremos ayudar y si es necesario te internamos. Y ahí viene la soberbia del hombre, ¿verdad? ¿Pero de qué me van a ayudar? Yo no tengo ningún problema. Y la frase célebre, ¿verdad? La que nunca falta para el que tiene problemas. Si yo quiero, lo dejo cuando yo quiera. Sí, es cierto. ¿Verdad? Pase lo que pase. Asumir que tenés el control, ¿va? Es que eso es lo primero que va a decir el hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el hombre definitivamente es soberbio, es inconstante en todos sus caminos y es de doble ánimo, ¿verdad? Y entonces definitivamente en esa soberbia la persona no va a aceptar que tiene un problema. Entonces yo defino esto. Viviendo en ese mundo, porque ahí era fijo, habían otros días, no digamos los últimos días de mi alcoholismo, yo ya tomaba todos los días, no todo el día, pero sí todos los días. Y el orgullo, uno de los orgullos era, yo no tengo problemas, si yo nunca me he quedado tirado. Habían personas en donde yo tenía que, hoy reconozco que era la voz de Dios en una persona tal vez peor que yo, porque me decía, pues mano, vos estás muy mal, busca de Dios. Entonces, la soberbia, ¿verdad? ¿Y vos qué hablas? Si vos sos chara, si vos vivís en la calle, si vos te quedás tirado. Entonces, el orgullo que uno quería tener es, yo no me he quedado tirado, pero luego, y hoy para testimonio lo digo y lo acabo de decir y les digo a las personas,
no me importa caminar de nuevo este desierto cuando se trata hoy para hacer luz, para edificar las vidas. Y por eso, cuando de parte de Dios recibo la invitación de ellos para venir y ser parte, a unirme, no apoyarlo, yo no estoy para apoyarlo. Amén. Tony no necesita mi apoyo, no necesita mi ayuda, Dios no necesita nuestra ayuda, pero sí que nos unamos. Y entonces vengo, ¿para qué? Para hacer luz. Y se lo acabo de decir a muchos jóvenes, no me importa caminar de nuevo esa amargura que viví, porque muchas cosas Dios las trajo a mi memoria, que yo no recordaba. Porque los accidentes eran cada vez peores. Y entonces yo les decía, que yo hablaba a esas personas, les decía, ¿qué hablas vos? Si vos te quedas tirado, vos sos charamila, vos tomás todo el día. Pero después me recordé que yo amanecía en el cuarto de mi casa, de las peores maneras. La vida así por... No, deja eso, vomitado, orinado, ensuciado, como quieran. Y solo. Y solo, ahí en el cuarto de mi casa. Y con calambres y no digamos ya después con delirios. O sea, yo tuve delirios de suicidio. Yo quise suicidarme varias veces. Porque yo sentía que era más fácil quitarme la vida que buscar una solución para una mujer y 2 niñas. Yo lo único que quería era acabar con mi vida. Y entonces luego, en ese mundo en donde se movía la droga de todo tipo, y andar con personas que manejaban esa droga y que usaban esa droga, ¿verdad? O sea, no iba a ser raro usarla. El asunto fue de que cuando la probé, lo único que puedo decir hoy es que gracias a Dios no sentí nada, algo como el oro, les decía yo, ¿verdad? No sentía los pies, no sentía la cabeza. No me gustó. No me gustó porque yo tenía como una expectativa mayor, ¿verdad? Y la usé y las personas con las que andaba, mujeres, amigos, re bien, ahí las cargaban como que eran cosméticos, ¿verdad? Es más, no tenía ni qué pagar por ellas, que lo hubiera hecho. Porque en esas rondas y teniendo un gran trabajo, o sea, también esa es otra de las cosas, que uno viene y es el, como diría la abuelita, el gamonal, ¿verdad? El que invita a todos. Y eso no faltaba en esos lugares. Yo nunca andaba solo. Yo andaba mínimo con 3 personas que me acompañaban. Y estos normalmente eran desempleados, eran jóvenes, pues, pero como yo. Yo era tal vez el mayor, con 21 o 22 años ya en las últimas etapas de esto. Y los otros tenían 20, 18 incluso, ¿verdad? Y entonces, toda esa vida me llevó a que después de ahí, al regreso para la casa, accidentes. Tuve 5 accidentes graves, de los cuales 2 tuve que levantar los carros porque no eran míos. Pero yo le doy gracias a Dios siempre porque a estas alturas nunca he usado yeso y los carros se deshicieron, pues. ¿Cómo levantar los carros? ¿Qué es eso? O sea, repararlos. Ah, porque no eran míos. los habías chocado. Sí, o sea, te digo que en una de esas iba otro amigo y las 2 caras quedaron en el windshield. La gran. ¿Verdad? Y aquí me dolía demasiado porque el timón, vaya que son ya timones especiales, va que reaccionan al choque, pero a todo eso el centro a mí se me hundió acá y gracias a Dios estamos con vida. Y lo entendí, pues, entendí. Sin embargo, ¿cuánto costaba o cuánto duraba esa pena? Unos 3 días y ya estábamos otra vez alcoholizados. Hubo una vez una persona mayor, ¿va?, que me dijo, pues ya estás tomando otra vez. Yo que vos me pego un tiro mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que de veras no había claridad de querer hacer bien las cosas. Aún cuando la conciencia atacaba, porque viene un ataque de buena conciencia, ¿verdad? Y dice uno, siquiera por la familia, pues. Pero ahí es donde te digo que viene el enemigo, se adueña de nuestros pensamientos y dice, no, mejor acabar con la vida. Y yo, en serio, cada vez que yo pasaba por un puente, que en ese tiempo no habían las barandas que hoy hay de protección, el puente de Belice, el puente del incienso, era una batalla, porque algo dentro de mí me decía que de una vez con todo y carro me fuera por un lado. Y era un ataque así muy fuerte, y yo no entendía. Y gracias a Dios, pues fui libre de esa maldición.
Si se dan cuenta, tienen muchas cosas en común ustedes. Y digo ustedes porque yo nunca consumí drogas, pero no porque no tuviera la oportunidad. Es que a mí no me gustó. Por alguna razón no me gustó el sabor del alcohol. De hecho, hasta la fecha siento el olor y no me gusta. Ni del cigarro, el olor de la marihuana sí me gustó, pero nunca la consumí. Porque cuando la probé por primera vez no me gustó. A mí todo tipo de vicios y adicciones no me gustó los sabores, las sensaciones. Ahora, Joy, yo te conozco, creo que es el que más conozco de acá. Años. Sí. Hemos hecho cantidad de proyectos. A la vez pasada platicábamos con Joy que él me molestaba con lo que te conté del día choyudo. No se me olvida eso, no se me olvida esa broma que me hiciste. Estamos en El Salvador. ¿Cómo es tu ingreso a las drogas? Yo sé que ya me lo contaste en una ocasión, pero para entrar en contexto, porque luego quiero hacerles otras preguntas, que es donde ustedes ya me van a empezar a contar qué es lo que hacen hoy por hoy. Claro, pues a pesar de yo tener digamos, una participación en este mundo de la calle y de las drogas, obviamente pues en las entrevistas anteriores he logrado poder exponer más acerca de mi vida, pero cabe mencionar que cuando uno es adolescente, como que todo eso está a la orden del día, ¿va? De hecho, en los años 90 era común ver a alguien fumando marihuana, de lo que yo recuerdo, ¿va? Tal vez inhalar cocaína. De hecho, era parte como que del círculo de donde uno se movía, aún siendo yo un niño, pues. Eso lo veía uno y no decía uno, ¿qué es eso? Sino uno sabía qué estaban haciendo. Lo que decía, no sé si fuiste vos o vos que dijeron que aún siendo niños, pues ya sabían qué era fumar o inhalar cocaína. Pero hoy en día vemos eso también. Hoy en día vemos esa situación que de hecho hoy con más frecuencia puedo yo comentar que esto ya es parte de la moda. O sea, hoy en día, en el año o en el siglo, no sé si es 21, ya es parte de una moda. Vemos videos de grupos musicales o raperos en la televisión que lo que salen consumiendo es marihuana, cocaína o incluso inyectándose, y es algo normal. O sea, que el que no lo hace, como que es no es humano, ¿va? Y voy a eso, porque en mi caso, la misma presión de ser yo parte del grupo me inclinó, aun cuando yo sabía que era malo, practicarlo, ¿va? La bendición, y yo le doy la gloria a Dios por eso, es de que de igual manera como a vos, a mí no me gustó. Yo lo hacía porque yo tenía que mostrar una cara delante de los amigos. Yo tenía que ser rudo, yo tenía que ser gandaya, o tenía que ser del grupo, pues, si no, yo mostraba mi lado débil. Entonces tenía que practicarlo. Estaba la famosa ronda, la famosa rueda, donde todos, así como estamos acá, y el puro de marihuana, y uno tenía que fumar y pasárselo al otro, y pasaba. Pues fíjate que es esa misma mentalidad en Estados Unidos. El que no lo hacía, esa era la presión que uno tenía, de que no lo hacía uno. O te hicieran de menos, ¿va? Era el de menos. Exacto. Sí, tenías que marcar hasta cierto punto una posición dentro del grupo. Y yo pues crecí en un hogar donde a nosotros siempre nos enseñaron a nunca dejarnos de nadie, que el hombre pues definitivamente tenía que llevar la batuta. Entonces dentro del grupo, ¿cómo mostrar esa debilidad que vos decís? No se podía. Entonces ahí fue donde yo empecé igual a experimentar. Le doy la gloria a Dios, y no lo digo por orgullo, porque al final creo que esto a casi a nadie le gusta decirlo, y si lo estamos exteriorizando acá es porque lo que queremos es bendecir, edificar a las personas, a los jóvenes que vean este podcast.
Entonces, ¿cómo dijo Tony? Podcast. Ajá. Entonces, sí, yo probé lo que era la marihuana. Lo más que llegué a probar fue la cocaína, el alcohol. Le soy bien sincero, yo le tenía mucho odio y rencor al alcohol porque mi padre lo consumía. Entonces yo veía las reacciones de mi padre hacia nosotros como hijos y hacia mi madre por la consecuencia del alcohol. Entonces yo no quería ser como él, yo no quería ser un alcohólico. Pero como les vuelvo a repetir, dentro de la presión del grupo, sí o sí, tenías que consumirlo. Ese es el resumen de esto, ¿verdad? Bendito sea Dios, siempre yo me vi literalmente en la orilla de un precipicio, porque los amigos que estaban conmigo, ya yo siendo un joven, digámoslo así, ellos ya consumían crack, la piedra, pues. Ellos ya consumían crack. Mis amigos estaban a la par mía y ellos acá estaban, nosotros le decíamos tostando, ¿va? Ellos estaban quemando piedra y el tronido. Yo hasta logré tener el olfato del crack. Si alguien acá a unos metros está fumando crack, yo sé que es crack porque conozco el olor. Yo estaba en ese círculo. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, ¿cómo tu misericordia fue tan grande de no dar ese brinco? Porque era tan sencillo, solo decirle, rolame un poco y ya. Era tan sencillo. Solo de hacer esa Tenía decisión. amigos que tenían las cargas completas. A Tony el único crack que le quedó es el de las rodillas. Ahora ya, pero el único. Y de la cintura. ¿Va? Y No, pero te digo, mis amigos, digámoslo así, pues, va, amigos, dice uno, pues, sí. Pero cargas completas de crack. Y como decía Donald, ni siquiera tenía que invertir yo en eso, solo era de agarrar. Y yo vi muchos amigos míos que algunos están presos, otros están muertos, otros todavía andan ahí, pero están acabados físicamente y moralmente. Total. Entonces yo siempre tuve ese temor de dar ese brinco. Y yo estoy seguro que si ese brinco yo lo hubiera dado, yo ya no estuviera ni siquiera en este podcast. No, y es que vale decir, igual menciono esto porque es tan reciente, recién hace unos días atrás con los jóvenes. Yo les decía, las personas dicen, porque mi mamá lo decía, es que ese vicio maldito, ¿verdad? Porque lo vivimos con mi hermano también, pues, y mi hermano fue más allá todavía. Entonces yo era una persona prácticamente muy, muy bien portada. No era sobresaliente en mis estudios, pero no era mal estudiante. Entonces pintaba para hacer algo bueno. El asunto es de que es cierto, si bien es cierto que nadie lo obliga a uno, pero por algo se llama influencia. Exactamente. Y recibimos malas o buenas influencias. Pero cuando llega el momento de la mala influencia, ahí tiene uno la bifurcación esa. ¿Qué nos dice Dios en la Biblia? Pongo delante de ustedes el camino del bien y del mal, de la vida o de la muerte. Escojan pues la vida, dice. Y uno escoge la muerte. Perdón que te interrumpa. Y siempre el enemigo va a utilizar, considero y creo, el círculo más cercano para que esa influencia sea a través de un padre, de un hermano, de un amigo o de algún familiar, pues del círculo cerrado, porque obviamente es algo que vos estás viendo. Exacto. Y yo menciono incluso desde cuando le empiezan a dar al niño o me empezaron a dar a mí o yo le di a mis hijas mayores, pero no para recriminar. Yo se lo dije a mis padres, yo no tengo nada que recriminarles, ¿ya? Bueno, fueron malas decisiones y cosas que yo sugeriría que no tienen nada de inocencia y que ya no lo hagan en sus hogares. Claro. Esa es una maldición. Yo creo que todos pasamos por esa. Esa es una maldición, entonces yo no lo hago, al contrario. Mis padres, que estos últimos años que Dios permita, ¿verdad? ¿Cuántos sean? Yo no lo sé. Mi mamá acaba de cumplir 85 años, mi papá 85 años en abril. Entonces, gloria a Dios por la vida de ellos. Y yo sé que Dios ha permitido una añadidura de días, pero ¿por qué lo menciono? Porque es necesario romper esa línea de maldición. Exacto. Que nosotros mismos, en una manera, llamémosle así, pretendiendo ser inocentes, hacemos esas cosas. O hacer gracia, como se dice. Esas prácticas, y es malísimo, malísimo. Entonces, yo decía a las personas, la gente dice, ese vicio, para las personas es un vicio simplemente.
para la Organización Mundial de la Salud es una enfermedad incurable, que dice que ha matado tantas personas como las guerras juntas, ¿verdad? Pero para Dios es una maldición que te corta la vida eterna, porque dice que los borrachos y todo ese rubro no van a heredar el reino de los cielos. Ujú. Entonces, ¿qué importa si solo es un vicio? ¿Qué importa si solo es una enfermedad incurable? Nos vamos a perder algo más grande. ¿Por qué? Porque es una maldición. Y entonces uno quería justificarlo. No, pero yo si quiero lo dejo, esto y el otro. O los internaban, ¿verdad? Yo estuve a punto, ustedes hablan de estar preso, aquel, ¿verdad? Yo estuve a punto, porque por esos accidentes, a mí hasta ya me llevaban a dar mi colazo en patrulla, pues. Pues mira, fíjate, ¿verdad? date cuenta de lo que ellos están diciendo ahorita. Ellos pasaron por unos momentos donde sus padres les dieron, podamos decir, mal ejemplo. Pero el mío, mi madre y mi padre, a mí no me dieron ningún mal ejemplo. Es más, nunca los miré pelear. Fue una Ellos se decisión metían al tuya. cuarto, sí, Fue una fue decisión decisión personal. personal. Entonces, como dice Donald, no le echamos la culpa a nuestros padres. Exacto, Sí, no. cometimos algo de errores, porque yo era goleador derecho a los 10 años. Era derecho delantero y era goleador. Yo metía goles hasta de esquina. Pero mi papá y mi mamá nunca tuvieron la oportunidad de ir y seguirme y darme ese aliento. Como me decían, no, tienes que ir a la iglesia. La iglesia va primero. Y sí es cierto, la iglesia, Dios va primero. Pero yo tenía un deseo de jugar, tenía ser un niño, pues. Exacto. Y eso también tenemos que ver que pues también hay que cambiar. Y como decís vos, todo lo que nosotros pasamos con nuestros padres, que no le dan a ellos un manual como ser padres. Entonces, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Todavía el Donald llegó, todavía y también me imagino yo que en tus hijos llegaste a hacer unas ciertas cosas que también uno está cometiendo. Gracias Claro. a Dios llegamos a los caminos de Dios. Yo lo mismo, porque tengo uno de 22 años allá en Estados Unidos. ¿Sí? Está grande. Ya está grande. Le inculqué las cosas de Dios, pero no como deberían de ser. Hice lo que mi papá no hizo cuando él estaba vivo, de decirme te amo. Desde el momento que él nació hasta el momento hasta ahora, le digo te amo, y así mismo con mis otros dos. Cambiar las cosas, pero es tan increíble, y lo digo porque yo tengo un hermano que está en el SWAT y tengo un mejor amigo que está en la LAPD, Los Ángeles, la policía. Tienen casi 20 años de estar ahí. Pero mi hermano y mi mejor amigo cometieron errores que si los hubieran agarrado, ellos estuvieran en la misma situación que yo estaba. Pero la vida, ¿cómo es? Porque ciertamente a ellos no los agarraron, pero a mí sí. Y yo hice lo mismo que ellos hicieron. ¿Me entendés? No llegaron a hacer todo lo que yo hice porque ellos pararon, los frenaron o algo, la misericordia de Dios no los dejó pasar por ese. No, es desierto. como por las cuestiones de dinero incluso. Hay personas que con todo eso que hicieron, hoy son prósperas, tienen, llamemos así, mucho dinero. Yo despilfarré mucho dinero. Incluso yo llegué a gastar por las noches solo en dólares. En aquel tiempo, en donde no había mucho, por decir así, mucho flujo de poder hacer eso. El cambio incluso estaba a dólar, en la mitad, menos, ¿verdad? Pero ¿por qué lo digo? Porque todas esas prácticas, al final, cuando tocó tomar las peores decisiones, yo ya era un adulto. Hablemos de 18 años para arriba, después de que me gradué del técnico, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos decir, ¿qué repercusión, qué influencia, qué culpa podían tener los adultos de mi familia en haberme dado a probar cerveza a los 6 años, 4 años, 9 años? No, a lo que vamos es de que todo en el ser humano es una semilla, y son prácticas que debemos dejar ya de hacer, porque ya después vienen las influencias, lógicamente, malas o buenas. Porque yo, como les digo, llegó un momento en que me porté bien, pues, o sea, todo pintaba para hacer bien las cosas. El deporte, por ejemplo,
Yo igualmente, porque como decimos con Ronaldo Nazario, ¿verdad? Ya no seguí por la rodilla que me lastimé, ¿verdad? La típica lesión. Y la espalda. Sí, entonces, hoy dice que ya no me echo balsámico, sino 3 en 1. ¿Verdad? No, entonces... Epoxipol. Sí, jugábamos fútbol, pero ¿qué pasaba? Ya con este vicio, ya con esta maldición, tomábamos si ganábamos. Tomábamos si perdíamos, tomábamos si empatábamos. Una vez nos tocó a las 7 de la mañana, perdimos por default, pasamos tomando todo el día. O sea que había que tomar por lo que fuera. Y en las noches ya la vida nocturna, ¿verdad? Porque había que ir a un mejor lugar, entonces la maldición iba más y más y más. Quería comentar con lo que decía Tony, sea porque haya sido, digamos, marcado por una mala influencia. En el caso de Tony, gracias a Dios, pues él no tuvo un mal ejemplo. En mi caso, pues yo bendigo la vida de mis padres, porque en el momento que los mencionamos, tal vez para que mencionar que sí tuvieron alguna injerencia, no quiere decir que estamos hablando mal de ellos, ni deshonrándolos. Gloria a Dios por la vida de nuestros padres. No es para romper. Exacto. Pero te digo, hay un versículo de la palabra de Dios, yo no tengo la cita en mente, Donald o cualquiera de ustedes me ayuda, donde dice, instruye al niño en su camino. Sí, Proverbios. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero yo les digo algo, sin ir yo en contra de esa palabra, Dios me guarde de hacerlo, pero eso tampoco es una garantía, porque uno lo va a instruir, pero las decisiones las toma uno, aún siendo adolescente, niño incluso, o podríamos hablar de un joven o un adulto. Entonces no es una garantía, pero hoy en día mucha gente dice, bueno, yo le enseñé el buen camino y Dios lo va a guardar. No, es una pero constancia. salimos a un mundo o somos expuestos a un mundo donde tenemos todo ese tipo de libertades y donde nosotros decidimos dónde queremos estar. Eso que decís es clave, porque no es un robotito al que se le dio cuerda, y ahí caminó, y Dios no nos hizo así. Entonces lo único que se me viene a la mente y que yo lo viví, yo fui parte de estas historias, tanto como hijo, como el otro hijo que se quedó en la casa, como el padre incluso. Es lo de la parábola del hijo pródigo. Llegamos a decir tanto del hijo pródigo, lo hemos escuchado, tantas enseñanzas, pero lo que Dios hablaba a mi vida era de que yo llegué a valorar tanto la identidad en Dios. Pero la identidad en Dios es una realidad. Pero si perdemos el enfoque, la vista en el propósito de Dios, estamos mal, estamos perdidos. Y eso es lo que nos ha pasado a muchos. Yo no fui la excepción. Lo que decís, por ejemplo, de parte de los padres, sin monitorear que ese crecimiento sea conforme a los lineamientos, dice Efesios 6, ¿verdad? Padres, instruir a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso es monitoreo. Eso es estar presentes. Constantemente. Eso es estar presentes, y constantes. Con los hijos. El hijo pródigo tenía identidad. Él sabía que era hijo. ¿Por qué? Porque dice, Padre, dame la herencia que me corresponde. Él sabía que tenía propiedad. Tenía derechos. Y el padre, bueno, es justo. Llegó el tiempo. Bueno. También el padre no le impidió. Puede ser que lo haya querido persuadir, porque eso hacemos los padres, ¿verdad? Dar consejo, pero no lo detuvo y se fue. Despilfarró lo que hizo, lo que hemos hecho muchos, sea con el sudor de nuestra frente, con el fruto de el trabajo de nuestras manos, lo que sea, lo despilfarró. Lo que me pasó. Yo una noche, una de las propias personas que me acompañaba y que yo tenía cuidado de ir a traer y ir a dejar, me robó un dineral. Porque uno piensa que se desobliga y es lo típico, ¿verdad? Vaya, estando ahí en el chiquero, ¿verdad? Como le llamamos acá en Guatemala, ¿verdad? Dice que volvió en sí. Eso solo Dios lo hace. Yo sé que un día volví en sí. No recuerdo si fue una oración completa. Lo único que yo recuerdo es que clamé y dije, Dios mío. ¿Por qué clamaste? Dios mío. ¿Por qué clamaste? Por eso, porque así como en el hijo pródigo dice, volvió en sí, el Espíritu de Dios. ¿Por qué clamaste? ¿Algún día te dieron a vos
la enseñanza te pusieron la semilla en tu corazón? Seguro. Mi abuelo Entonces, me llevaba, esa- me llevaba a la iglesia. Mi abuelo, posteriormente, por eso les dije, Dios trajo a memoria. Porque yo fui bien formado, o sea, habían valores, habían principios. Por eso hiciste bien en aclarar. No estamos recriminando ni hablando mal de nuestros padres. Yo lo dije. Yo bendigo a mis padres. Amén. Y que les conté, mi papá en abril 85, mi mamá ahorita en agosto, el 20 de agosto. Los bendigo. Porque ellos lucharon, se esforzaron por darnos un techo. Ellos no eran de acá, pues, y como muchos de nuestros padres, hicieron un gran esfuerzo de dejar su tierra natal y venir a buscar un futuro. ¿Cómo no vamos a valorar eso? Yo los honro, conforme a Efesios 6 también los honro. Y esa semilla que sembraron gente como mi abuelo, gente como mi papá, mi mamá, que querían que nosotros buscáramos de Dios de una u otra manera. Ese día te recordaste vos de esa... Y luego entonces mi corazón clamó. Y yo dije, Dios mío, totalmente alcoholizado, después de estar desaparecido como 3 días, que mi mamá y la mamá de mis hijos me cuentan que me fueron a buscar en morgues, me fueron a buscar a hospitales, me fueron a buscar a las cárceles y yo no aparecía. ¿Verdad? Y aparecí con mi cara lavada, ¿verdad? Pero ya después clamé, porque es que es una maldición esa vida. En vida es una muerte. Así es. ¿Verdad? Y no digamos esos accidentes. Pensar, ¿fue un sueño, un mal sueño o es una realidad? Y correr a la ventana a ver si el carro estaba. Y no estaba el carro. Eso era despedazarte por dentro. Pero un día, así como ese hijo pródigo, ¿verdad? Volver en sí, en el chiquero. Yo escribí hace tiempo algo en Facebook y les decía, aunque haya faltado la cordura, el buen sentido, pero si Dios está hablando a tu corazón, vuelve porque tienes una habitación. Tienes habitación en la casa del Padre. Y el lugar en donde estás, ese chiquero, no es tu lugar de habitación. Ese no es tu lugar. Entonces, al final, no importa que nosotros queramos hacer alardes de que sí, yo soy hijo de Dios. Si pierdo el enfoque en el propósito de Dios en mi vida, no importa cuánto yo me llame hijo de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque nuestro caminar no va a ser correcto. Y mira, y qué bueno que entraste a ese punto porque era a donde quería entrar. Hoy ustedes obviamente ya fueron transformados, ya cambiaron y ya tienen sus profesiones. Joy creo que es el más popular acá, que anda de gira siempre. Ahora que ustedes ya pasaron eso, ahora ¿por qué hacer lo que hacen ahora? Tony. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, pues realmente el cambio que Dios hizo en mi vida, no lo puedo, ese vínculo, vamos a decir, con Dios es tan grande de que nada en este mundo lo puede separar. Y solo Dios lo hizo. Amén. Solo Dios lo hizo en agradecimiento a lo que Dios hizo en mi vida, por supuesto, aquí en Guatemala, porque aquí fue donde cambió el concepto del amor que tiene uno que tener hacia las almas. Estoy en un proceso todavía, tengo que, pues uno nunca termina de aprender, pero ciertamente la razón por qué yo hago esto es porque Dios cambió mi corazón, cambió mi vida, y en el agradecimiento hago lo que hago en el programa de intervención juvenil. Ahora, PIG son las iniciales del programa. Ahora, contame un poquito de dónde viene el programa, dónde nace, si nace en Guatemala, creo que nace en Estados Unidos, pero contame un poquito del detalle. Y me llama mucho la atención porque cargan chalecos. Así, ok. Bueno, pues... Eso creo que tiene algo que ver. Tengo una idea porque alguien me comentó algo, nada que ver con ustedes, algo de capellanía, pero no estoy seguro. Okay. Bueno, pues te digo de que realmente PIG fue fundado aquí en Guatemala. En Estados Unidos fue porque yo me metí
a Juvenile Intervention Program, un programa de intervención juvenil, al revés en español. Allá es JIP y aquí es PIG. Entonces cuando yo no venía con esa mentalidad, yo venía a hacer lo que tenía que hacer aquí en Guatemala, irme y ya. Ese será otro episodio a lo que, cómo pasaron las cosas, pero yo ya venía con esa mentalidad de que eso fue lo que me ayudó a mí a poder entenderme un poco mejor. Y cuando vine aquí a Guatemala, al abrir, porque me quedé por la abuela que le pegó un carro y tuve que quedarme esos 3 meses, ahí en esos 3 meses conseguí y hallé un local, Burritos Acosta. Ajá. No sé si te recordás. Sí, me recuerdo de los burritos. Ajá, Burritos Acosta. Adentro de ese establecimiento entraron 2 niños. Allí todavía yo no me tenía ni en mente ayudar a nadie. Yo solo quería sobresalir y importe lo que las personas tengan que pasar. Yo realmente creía en lo que yo estaba haciendo y me iba a meter a una armería que iba a ser allí, pero se cambió por mi madre. Me volvió otra vez al camino de no te metas en eso porque después vas a estar en esto y esto y esto, problemas van a venir. Entonces lo pensé y dije, mi mamá me echó sal, me saló. Entonces lo que hice fue, y vos sabés la mentalidad de un mundano, vine yo y abrí Burritos Acosta, que viene de Estados Unidos también. Entonces abrí Burritos Acosta y entraron 2 chiquitos, pequeños. Y me dijeron, oiga, me regala algo de comer. En ese momento, sin mentirte, yo me quedé mirándolos y les dije, siéntense, les dije. ¿Y qué están haciendo aquí? Y empecé a interrogarlos a ellos, como que me importaba la vida de ellos. Uh-huh. Era Dios el que estaba usando a esos 2 angelitos para que yo reconociera lo que yo tenía que hacer aquí en Guatemala. Y cuando les di su comida, porque sí les di comida, mi padre siempre y mi madre me enseñaron a dar, pero claro, el corazón, la coraza que el enemigo le pone conforme los años, se cierra. Pero ahí fue donde di a los jovencitos, empecé a platicarles, dale. De ahí vinieron otros que no puedo mencionar, vinieron a introducirme trabajo de fútbol, trabajar con los jóvenes. Entonces ya se fue armando, y cuando estos jóvenes entraron ahí, yo ya sinceramente tenía en mi corazón y dije, esto es lo que Dios quiere que yo haga, porque yo ya a este punto, yo ya iba a tener 10 años, aquí me iban a dar, a ese punto, porque yo era guardaespaldas de un alto mando. Entonces yo andaba haciendo las cosas en mi manera, justificarlas a la manera de muchas gentes aquí que dicen, no, ese se merece eso. Entonces en ese momento yo tenía mucho que quitar de mi corazón, y Dios usó a estos 2 jóvenes, a estos 2 niños, para que mi vida empezara a cambiar. Entonces allí fue donde yo dije, no, esto es lo que tengo que hacer. No solo tenía esa carga de que ya me iban a dar los 10 years, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces esa presión, dije, me di. Y dije, ya no más, aquí se acabó todo. Y empecé a trabajar. Ahí fue donde te conocí, uh-huh, sinceramente ahí te conocí, sí. Ahí conocí a los demás y empezamos a trabajar. No sé si te recordás, vos sabes, Ronald, uno que... Moreno, que tiene una academia de fútbol. Sí. Pues ahí yo me metí a la academia de él, ahí es uno de ellos de que me empezó a motivar, y le agradezco a Dios, te agradezco a vos porque fue un vaso útil también, porque si no te hubiera conocido y como te conocí con esa visión de que tenías a Dios en tu corazón, tenías esa actitud de hermano, tenías esa actitud de poder apoyar a alguien que estaba en necesidad, aunque no lo sabías, en necesidad tal vez material no, pero espiritual sí. Claro. Sí, entonces era algo que allí en ese momento yo necesitaba, y Dios fue poniendo
los vasos útiles. Y en ese momento fue que fundé el programa de intervención juvenil en 2009, el 2013. Ajá. Fue que, mira, imagínate, yo vine en 2009, me quedé por ciertas razones a cuidar a mi abuela. Del 2009 hasta el 2013 yo hice la decisión. Todavía el diablo quería destruir mi vida de la manera que él pudiera. Pero gracias a Dios, pues ahí estamos como fundador. ¿Y cómo entras al programa? ¿Cómo entro al programa? Bueno, remontando solo un poquito más, yo cantaba en el mundo, ¿verdad? Y en toda esta vida me volví trovador. Ahí tengo una guitarra, podemos sacarla. Ajá. ¿Es trovador? Trovadores, esos que dan serenatas, que cantan en las mesas de los clientes. Y aunque yo cantaba para rondas de amigos, cuando llegaban estas personas, los meros trovadores, yo me volvía uno de ellos. Y entonces las personas me llamaban, y pensando que yo era, el trío de ellos incluía a mi persona. Pero uno, un tal de congeniar y todo, ¿verdad? Entonces, a todo esto y toda esa vida que ya les conté, el Señor me rescata. Yo siempre quise formar parte de un grupo, sobre todo grupo de salsa o grupo de romántico. Y entonces, por decirlo así, se truncó ese sueño. Entonces el Señor me rescata y al poco tiempo empiezo a ensayar con el grupo de alabanza de mi iglesia. Y entonces ahí reconocí que la oportunidad más grande en mi vida para cantar era esta. Y entonces empiezo a crecer y pues para la gloria del Señor, pues hoy me considero yo un misionero, un pastor misionero. Sirvo en diferentes lugares, desde la iglesia local a la cual pertenezco, que es Cristianos con Pasión, y por lo tanto mi primer llamado, la primera parte del llamado es en la música. A través de eso y grupos pastorales a los cuales pertenezco, como Tomando Mi Nación, grupos de oración e intercesión a nivel nacional e internacional, entonces conozco a Tony por medio de un gran amigo, Erwin San Juan, en el cual también Dios, en todo este trayecto, porque esa es la gran bendición, porque Dios te trae de menos a más y de más a mejor. Y si antes en el mundo no hay un fondo, porque tu fondo es cada vez más profundo, el fondo de maldición es cada vez más profundo. Las personas decían, espérate, vas a tocar fondo y entonces vas a ver. Pero no había tal fondo. Entonces, de ahí, por eso hago toda esta remembranza, porque cuando yo trataba de suicidarme y cosas por el estilo, era un dolor muy profundo. Y la abuela de mis hijos me regala un cassette, porque ella sabía que yo canté música de tríos en los restaurantes. Y le va a gustar. Y yo lo guardé. Cuando yo estaba ya empezando a recibir el llamado de parte de Dios, que yo no lo identificaba, hoy sé que era eso. Y sentí tanta paz. Y yo decía, ¿por qué no me dejaste que me muriera? ¿Por qué no me morí? Pues si los accidentes fueron por menos de eso, hoy mucha gente yo ya no la veo, jóvenes, grandes, hombres, mujeres. Y me acordé del cassette. Brother, perdona, pero hace una aclaración que es cassette para los jóvenes de este tiempo. ¿Va? Es un dispositivo que no era digital, es más reciente que la piedra de Tony. Mira, pues, y el cassette no podía faltar el que servía para regresar, el lapicero. Sí, entonces, bueno, saco el cassette y empiezo a oír en ese momento que sentía demasiada paz. Ustedes lo van a entender en ese momento que Dios está hablando a tu corazón. Y el cassette era de los Voceros de Cristo. Cuando llego a ese canto, y ahí sí fue en medio de la cabeza el hachazo, ¿verdad?, de parte de Dios. Porque yo le acababa de cuestionar, ¿por qué no dejaste que me muriera? Y toda la pregunta que hiciste al principio, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacen? Y viene esa transición, ahí sí que trascendental. Entonces esa parte que dice, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Amén. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios.
Dios. Cuando llegué a esa parte y la repetía y la repetía y la repetía, me tuve que parquear, a llorar. Y 3 meses después me invitan a un desayuno a una iglesia. Y ahí entregué mi vida al Señor Jesús. Y a decirle, Señor, aquí estoy. Me empezó a preparar y siempre fue. Es más, el primer amigo que yo tuve, Daniel Johnson, a quien amo, y le acabo de escribir, mira, vos marcaste mi vida. Fue la primera persona que me habló y eso definitivamente tenía que ser de Dios, el que yo haya llegado a esa iglesia, el que me hayan invitado a ese desayuno y que el primero que me haya hablado haya sido un misionero de Hueso Colorado. Porque de ahí para acá, o sea, yo he crecido en el llamado misionero. ¿Qué tanto lo he hecho? Creo que quedo a deber, pero a donde voy es un llamado misionero, por eso me identifico como un misionero. Y entonces empiezo a crecer, y entonces ahora, cuando yo hago una oración al Señor, hace unos 10, 11 años, le digo, Señor, yo quiero hacer algo más que solo estar en 4 paredes. Y Dios me responde y me hace salir. Sirvo en mi iglesia, yo no soy el pastor general, ¿verdad? Pero tengo atribuciones ahí, sobre todo en cuestiones digitales y transmisiones específicamente, en la obra misionera, en la alabanza, como ministro de alabanza también, formo parte, pero es afuera. El mayor reto yo siento que es afuera, y ahí es entonces donde entra programa de intervención juvenil. Porque yo lo digo así de esta manera, Tony con el equipo me invitaron a ser parte. Pero esto lo digo porque no se trata solamente, voy a ir a ver a dónde, tal vez con aquellos. No, es algo de Dios. Amén. Es algo de Dios porque yo estoy sirviendo en medios de comunicación en donde Dios me hizo un comunicador por llamado. Y ahí hay gente de profesión, de muchos años. Hay gente de vocación, con un don que de verdad yo les aprendo a todos. Y otros por llamado, como en mi caso. Porque yo llegué a los medios de comunicación queriendo buscar una plataforma para presentar nuestra producción musical, pero Dios me cambió totalmente, que los medios no son eso. Los medios son una herramienta útil como todo lo que Él provee. Y hoy los medios de comunicación para mí, radio, televisión, prensa, son para proclamar su palabra. Y entonces llego y me faltaba algo. ¿Cómo sacar esto de donde Dios me rescató? Porque uno da su testimonio, pero ahora como pastor, como predicador, como evangelista, vamos y hablamos de la palabra de Dios, en donde lo que menos importa es tu experiencia, porque ahí no vamos a hablar de nuestra experiencia, vamos a hablar del evangelio de Jesucristo. Pero a estos jóvenes, así como los que recientemente estamos hablando, yo abrí mi corazón. Amén. En detalles que solo ellos y yo podíamos saber, de las cosas que ellos podían estar pasando con sus papás, con sus familiares, con sus amigos. Cosas que muchas veces nuestros papás nunca se enteraron. Mi mamá, cuando oyó la primera vez mi testimonio, dijo, pero ¿a qué hora viviste eso? Pues vos estás exagerando. Vos estás exagerando. No lo creían, pues, porque hay cosas que nosotros definitivamente nos guardamos. Amén. Y a veces a los padres nos hace sentir mal, pero no hemos podido hacer un engrane con el corazón de nuestros hijos. Yo hoy tengo hijos de 19, 21, 25, 26, 30 y 31, mis hijas mayores, por las cuales tengo mis 5 nietos, ¿verdad? Pero hay cosas que yo sé, que a lo mejor nunca se atrevieron a contarme. Y les digo, más allá de solo eso, lo que decimos a veces que yo soy amigo de mis hijos, yo soy amiga de mis hijas. No, no es cierto, somos padres. Y necesitamos venir y dar esa cobertura de padres a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que a la hora yo acudí a personas que lo único que hicieron fue darme un mal consejo. Y no acudí a mis padres. Hasta en eso se falta la honra a los padres. Y entonces hoy yo lo veo con mis hijos. Yo puedo decir tengo buenos hijos, pero yo sé que ellos necesitan ser mejores para Dios. Entonces ahora es necesario que yo pueda, a través del programa de intervención juvenil, venir y decirle algo, identificar a alguien que no es solo un vicio, que su vida está en juego, que la vida de ellos o de ellas, en el caso de las niñas, ¿verdad?, está en juego. Porque antes yo miraba niñas en la prostitución y no pasaba nada, ¿verdad?
Pero hoy, cada vez las niñas que miras embarazadas, las niñas que miras de madres solteras son cada vez más jóvenes. Entonces, tenemos que hacer algo, y eso fue por lo que Dios, porque no puedo decir, mira, es que yo sentí que tuve una gran idea y por eso aquel tuvo la bondad de invitar. No, esto fue de Dios. Amén. Y era necesario poder venir y formar parte de esto, porque ellos no quieren solo un sermón. Y yo sé que lo que sucedió hace poco con esos jóvenes fue algo que Dios movió. Porque yo tenía fuego en mi corazón de hablar algo y yo quería respetar el tiempo. Y en eso el pastor que estaba dirigiendo dijo, yo sé que Donald tiene algo que decir. Y me dio el tiempo. Y yo ni siquiera le había hecho, mira, quiero decir algo. Entonces yo me puse a pensar y dije, mi padre retuvo todo eso. Fíjate, mi papá, él tenía 18 años cuando se fue a Estados Unidos. Él regresó a los 21 con mi mamá para traernos a nosotros. Pero mi padre nunca se sentó conmigo y me dijo, mira, mijo, vení para acá. Esto y esto yo hice. Esto y esto yo pasé. Yo no quiero que vos lo pases. Entonces, ¿con quién me iba a ir yo? Por eso es bien importante lo que está diciendo él, que nosotros demos ese conocimiento a estos jóvenes por si algo que en sus vidas personales con padres o no les den ese consejo, porque a mí mi padre sí no me lo dio. ¿Por qué? Yo me imagino ahorita que porque él no quería que verdaderamente yo me contaminara, pero yo lo iba a saber allá en la escuela. No, y pasa algo, que a veces como papás queremos pensar que todo está bien. Así es. Otra cosa, que como hijos, mi papá, o sea, ¿cómo cree? Ajá. No, hombre, yo sé, si yo estoy estudiando. El problema es cuando viene ese camino, esos segundos de decisión. Así es, y sí, yo es exacto. Yo creo que si yo hubiera tenido ese conocimiento, yo hubiera podido llegar con mi papá, mire, me están diciendo, están haciendo que yo haga esto o que... Entonces, esa comunión, y lo dicen los psicólogos ahora, los psicólogos lo dicen, tienen que tener comunión con los padres, y los padres tienen que tener comunión con los hijos. Entonces, esto es muy importante, el por qué hasta ahorita Dios pues nos ha dado la oportunidad de estar hablándole a estos jóvenes, porque en mi caso, yo creo que eso hubiera funcionado si hubiera tenido esa confianza con mi papá. Pero mi papá lo guardó. ¿Sabes hasta cuándo supe? Cuando mi papá murió. Después que él murió. Y lo supe por mi hermana. Entonces, eso, en ese tiempo me puse a llorar y pues es otra historia, pero sí es muy interesante esto porque de ahí viene esto. Sí. Si se dan cuenta, todos tenemos puntos de vista, según lo que hemos vivido, diferentes. Amén. Y por eso se dan cuenta, no los interrumpo. Porque sé que más de alguien que está escuchando y viendo lo que estamos hablando, ha de estar pasando situaciones similares. Ahora, Joy, y después de Joy les quiero hacer una pregunta. A saber qué me responden. ¿Cómo es que entras al programa de intervención juvenil? Yo creo y me voy a dirigir a estos jóvenes que al igual que nosotros, voy a decir nosotros, en esa faceta en la cual, como decía Donald, Dios nos llama y nos da la oportunidad en su misericordia de regresar al camino. Lo primero que uno busca es dónde voy a servir, qué voy a hacer, dónde voy a funcionar, pero vamos a ser realistas. Y es que llega un momento en que de tanta energía que querés mostrar, que terminas frustrándote. Porque no toda la vida te van a aplaudir, no toda la vida te van a abrir la puerta. Van a haber lugares donde vas a llegar y te van a poner un alto. Tal vez porque de repente incluso puedo mencionar que tal vez hasta tu apariencia física no sea de agrado o no cumpla las expectativas de un ministerio, de una iglesia. Pues. Te pueden hasta marginar por eso o por tu pasado, etcétera. O incluso puedo mencionar que tal vez hasta tu estatus social, ¿verdad? Entonces llega un momento en mi vida en que yo después de estar de ir a El Salvador, de andar sirviendo y todo, y ver que en medio de todas estas situaciones buenas también existen las malas, uno dice, no,
mejor me espero, mejor esto no es para mí, mejor me alejo. Y por muchos años, vos sabés, gracias a Dios, la mayoría de mi caminar, yo me mantuve al margen. Después de pertenecer a Identidad, yo al salir de Identidad, yo dejé ya de pertenecer a un grupo. Mas sin embargo, hay un versículo de la palabra de Dios que me gustaría mencionarlo así breve, y está en 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16 dice: pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Amén. Y luego dice, el apóstol Pablo dice: ay de mí si no anunciar el evangelio. Y en la Biblia aparece con signos de admiración. Es una exclamación. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque yo lo he aplicado a mi vida. O sea, no tiene ningún sentido en que Dios me haya llamado nuevamente si yo voy a estar callado. Que te haya librado, ¿verdad? Aún en medio de lo que yo hago, no es disfrazar el evangelio, sino yo lo he tratado de trasladar de una manera creativa. Y vos muy bien lo sabes, ustedes lo saben. Entonces, para no alargarme mucho, ¿por qué toco este tema? Porque de igual manera como los brothers, yo le estuve pidiendo mucho a Dios y el anhelo en mi corazón de poder pertenecer nuevamente a un ministerio, a un programa o a un grupo donde se hiciera esto, pero con más realce, con más gente y todo. Y a través de pastor Luis Fernando Contreras, él me refiere con Ervin San Juan, que Ervin San Juan tendría que estar aquí porque es famoso entre todo esto, ¿va? Ese sí es muy famoso. Es más famoso que los frijoles. Y viene y me lo encuentro a Ervin San Juan y empezamos a platicar. Él ni siquiera me conocía. Me conocía como Payaso Joy, pero no sin el maquillaje, ¿va? Entonces yo me presenté y le dije: mira, fíjate que yo soy fulano tal. Empezamos a platicar. Sucede que una semana después de esa plática iba a celebrar el cumpleaños de una de sus hijas. Entonces hablamos, me contrató, y estando en esa actividad de cumpleaños, yo conozco a Tony. Él me dice: mira, te presento a Tony, él hace esto, esto y esto. Tuvimos una breve plática porque fue así solo de cruzar palabras. Lo que yo no sabía era hasta dónde iba a llegar el propósito de Dios, el cual nos tiene hoy acá. Porque después de habernos presentado, estuvimos en la cevichería, ¿verdad? Ahí llegaste como 2 meses después, algo por ahí. Menos, creo yo. Menos, como ¿no? un mes, y platicamos acerca de algún proyecto. Y se da la primera actividad masiva en el Parque Villanueva. Eso hace poco. Recientemente. Sí. Ajá. Entonces platicamos y bueno, démosle, hagámoslo, empezamos a planificar. Y gracias a Dios, pues fue una actividad de mucha bendición. Más allá de que haya tenido éxito, creo que el objetivo principal es haber sido de bendición para muchas personas. Sí. Entonces, ahí en mí nace el deseo de decir: no, yo me quedo con ellos. Yo hablé con Tony y le dije: brother, el Señor, pues yo sé que me mandó aquí con un propósito y yo me quedo trabajando con ustedes. Y de acá en adelante, pues podríamos renombrar varias actividades donde sé que Dios ha estado con nosotros. Y creo que de acá en adelante tendremos muchas historias que contar, ¿verdad? Y pues hoy con todo orgullo santo, dijo alguien por ahí, ¿va? Pertenezco a PIJ. ¿Quiénes hacen falta del equipo de ustedes? César Miranda, el pastor César Miranda. Y Ervin San Juan. Luis Contreras. Ervin San Juan. Luis Contreras, el que le dicen The Pastor. The Pastor. Actually, se dice The Pastor. Pero como lo dice. Ya saben, inglés sin barreras, sin primer. Es The Pastor, Pastor, pero es The. Pero sí, hasta ahorita lo crañé. Como dijo el Chapulín, la idea es esa. La clase de inglés. Sí. Si ustedes necesitan clases de inglés, por favor. Inglés con Tani. Bueno, ahora hemos hablado de todo, han contado un poquito de lo que ustedes han vivido. Entremos al tema. Entremos al tema. Exactamente qué hace el programa de intervención juvenil.
Y lo pregunto así directo, porque pueden haber muchas personas interesadas en el programa. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿En qué benefician? La vez pasada teníamos ya cita con Joy y ustedes tuvieron una salida de emergencia. Sí. Exactamente, ¿qué es lo que hace el programa de intervención juvenil? Bueno, pues el programa de intervención juvenil tiene varias ramas en el programa de que se dirige a apoyar y ayudar a las familias. Una de ellas son las familias. Digamos, los que están escuchando el programa llegan a reconocer el número de teléfono, nos llaman, dicen que nuestros hijos, pues o mi hijo está pasando por una dificultad. Puede ser que está berrinchudo, puede ser que no quiere ir a la escuela, puede ser que está en drogas, ¿sí? Porque los padres pues son los últimos que saben esto, pero ya cuando se mira esa necesidad, pues ya nosotros nos localizan por medio de Facebook como programa de intervención juvenil y nos mandan un mensaje por Messenger y ahí empezamos el procedimiento es con todo, es de llegar a dar llegar a las familias y contactarlas a ellos. Primero tener un acercamiento. Y un acercamiento a poder analizar lo que está pasando. De ahí pues se va a los procedimientos con el juzgado, se va a los procedimientos con a tratar de rescatar esta vida. Ahora, nosotros trabajamos también con el juzgado de la niñez. Con entidades. Identidades, trabajamos también con PGN, Ministerio Público. Cuando decimos trabajamos, es el apoyo que les damos nosotros, es que ellos realmente, el juez nos da un dictado donde pone ahí programa de intervención juvenil y este joven tiene que estar aproximadamente los 6 meses o el año con nosotros. Y ahí trabajamos, por supuesto, él ya está en la casa y ya nos da la oportunidad de poder darle seguimiento a estas charlas ambulatorias. Y también hacemos como lo que estaba mencionando. ¿Actividades masivas? Sí, las actividades masivas. Sí, vale decir que también somos facilitadores para las diferentes entidades, proveyendo de materiales, capacitaciones, o sea, todo tipo de entidades, desde iglesias, así como colegios, institutos, casas, hogares, en donde ese acercamiento, comunidades. Acabamos de estar en diferentes mesas técnicas de diferentes alcaldías, en donde ya solo ahí la mesa técnica está involucrando a muchas entidades más tanto gubernamentales como no gubernamentales. Y entonces se provee de materiales, tanto didácticos en la cuestión de enseñar más allá, porque algunos pueden decir y saber, sí, yo sé qué es la marihuana, pero hay una definición, ¿verdad?, del tipo de droga que es el alcohol, del tipo de droga que es el crack, el tipo de droga que pueden ser los alucinógenos, y entonces todo esto como capacitaciones en las cuales somos facilitadores para ir y preparar a los líderes de una iglesia, a los maestros de un colegio, para que puedan ayudar y proveer este material también a la hora, porque no podemos estar en todos los lugares. Entonces se capacita a cierto tipo de gente y para eso somos facilitadores. Perdón, cabe mencionar, y yo creo que es bien importante este punto, y es de que somos un programa no lucrativo. O sea, nosotros no nos llenamos los bolsillos con hacer esto, sino que esto nace en el corazón de Dios y nosotros lo hacemos con todo el corazón de poderle servir a las personas. Sí, a la vez no dejamos de mencionar que a las personas no les tiene ningún costo, pero hay un costo muy elevado de personas que se han dedicado a donar. Por ejemplo, Tony puede hablar de los materiales, ¿verdad? Una caja que se le provee a aquellas personas que están interesados en ayudar a cierto grupo de jóvenes. Y ese tiene un costo muy elevado. Y nos gusta decirlo porque esto es como la salvación. A nosotros no nos cuesta nada. Es la gracia de Dios, pero al que le costó hasta la última gota de sangre fue a nuestro Señor Jesucristo. Entonces a la hora de la hora no es totalmente gratis. Y es lo que debemos valorar. Esto a través de la gracia que recibimos de parte de Dios, a través de donantes en un mundo sin drogas, por ejemplo, ¿verdad? En Estados Unidos hay materiales que tienen un costo muy elevado.
pero que se les dice a las personas a la vez de que no somos lucrativos, pero para que lo valoren. Sí, para que lo Así valoren, es. porque cada folletito puede llegar a costar $1.25 y son ¿cuántos folletos? Sí, y lo voy a anunciar ya que lo pusieron. La caja que está hablando es para capacitar y dar diplomado. Para darle la información a ustedes, más de los 22 departamentos fueron capacitados de la PNC de prevención. Todos los departamentos, los 22, los capacitamos el año pasado. Entonces, hemos hecho todas estas entidades en el gobierno, también las casas de hogares de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Ahí también hicimos esas capacitaciones. Este diplomado, este kit, para que pues sepamos más o menos cuánto nos donan a nosotros estos en Estados Unidos. $500 cuesta ese paquete. Y se lo podemos proveer pues por medio del diplomado a estas personas que van a duplicar lo que nosotros hacemos. Y también cada folleto que nosotros damos, un chiquito folleto, cuesta $1.50, $1.50. Y tenemos, pues realmente nos mandan, tenemos bastante material y podemos, solo para decirte, podemos suplir a toda Guatemala. No, y lo mencionamos porque yo recibí, puedo decir, de parte de Dios esta convicción, porque tenemos una cultura de que lo que no nos cuesta lo desechamos. Y entonces lo mencionamos, tanto que no somos lucrativos, que no andamos buscando nada a cambio, pero que esto tiene un valor. A alguien le costó, y hay personas interesadas en ayudar a personas, ¿verdad? Así como un samaritano que ayudó, y según el relato de la Biblia, y que él puso de su dinero. Así hay personas que están poniendo de su dinero para venir y ayudar y tener cuidados con otras personas. Y que claro, ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros para ser esos facilitadores, porque conocemos a gente que conoce gente que tiene un problema. Ok, bueno, ahora ya casi para terminar, porque nos dan sus redes sociales y de repente me dejan el número de teléfono para ponerlo para que las personas que estén interesadas lo puedan ver y buscarlos, porque sé que en nuestro país hay cantidad de problemas impresionantes. Hay una pregunta que no me respondieron. ¿Por qué cargamos los chalecos? Exacto, ¿por qué los chalecos? ¿Qué significa el chaleco? Yo me lo quité. Mira, pues para mí el chaleco, para cuando yo lo agarré, y también Frank, Paquito también tiene una. Lo hice por la simple razón de que a mí siempre me ha gustado el outdoors, lo de afuera. Y como tiene partes, si miras las partes se miran como de militar, el chaleco me impresiona, porque me siento como que yo, en el tiempo de antes, yo siempre quería ser soldado. Parte de un ejército. De un ejército. Y mi testimonio llega a eso, el por qué no fui. Pero siempre me ha gustado las cosas del ejército, y siquiera pues ya ahora ya no estoy interesado en nada de eso, no solo porque ya estoy grande, pero también sí, me duele la cintura. Sí. No, es que yo me lo imaginé con un gran fusil en la espalda, y yo digo, no aguanta. Y eso me identifica de lo que yo verdaderamente quería hacer. Y esto, pues, se mira, yo los miro y pues se mira. Soldado de Cristo, dijo Juan Luis Guerra. Estamos somos un equipo. Sí, Ajá. y esto nos distintivos. así es, nos pone como estar en un ejército, es un equipo, no es solo uno, mirar aquel. Entonces por esa es la razón por que llegamos a. Brother, precisamente hoy tuvimos una anécdota con Donald, y es que no sé por qué motivo, pero nos topamos como a unas 5 o 6 personas con los colores del programa. Ajá. Y aquel decía, allá va uno, me decía. Del equipo, Ajá, y hasta los íbamos a grabar, y de todo tipo de personas, ¿verdad? Pero yo le digo al brother en forma de anécdota, pidámosle a Dios que no salga ningún partido político con el mismo color, porque si no ahí sí nos van. Yo creo que hay uno con ese color. Un color similar. Sí.
No, pues Terminamos de no. grabar, les digo, Ah, no, Somos apolíticos. Así sí, este sí es programa de intervención juvenil. Sí, exacto. Pero sí, hay un partido que tiene un color, uno de sus colores es similar al de ustedes. Ahí les digo, eso es para que tengan cuidado. Sí, por favor. Fíjate que nosotros tenemos algo que te queremos dar, Ok. ¿sí? Ya que subas al rango, entonces ya te damos Ya. la otra cosa, pero por ahorita, pero lo dejé allá donde está mi casco. Bueno, pues primeramente le damos gracias a Dios porque pues nos ha permitido estar aquí, hermosísimo lugar, increíble, pues me siento como un all-star, una estrella. Como pez en el agua. Mira, pero glorificando siempre sabiendo que Dios y la humildad siempre tiene que estar en nosotros. Amén. Le damos gracias a Dios por esto. Y nosotros somos programa Intervención Juvenil, así estamos en Facebook y tenemos al mismo tiempo tenemos la rama que es Un Mundo Sin Drogas. En inglés es Drug Free World. Entonces nosotros esperamos de que cuando se metan y nos den un like, se hagan la amistad que tienen que hacer en Facebook y de allí pues nos pueden mandar mensajes y hablarnos y decirnos la necesidad pues y poder nosotros llegar y apoyar a las familias que están en necesidad. Yo creo que esto era lo que nosotros estábamos buscando. Hace años desde que empecé esto, ¿qué es lo principal? El programa es para traer almas para Cristo. Amén. Ese fue el propósito del por qué Dios tocó mi corazón y porque esto me dio a mí, me dio el liderazgo suficiente para que yo ya no regresara y fuera fuerte, madurara en las cosas de Dios y en las cosas materiales, porque esto fue lo que me dio a mí este camino. Y ahora, pues, pienso lo mismo. Nosotros ya llegamos con liderazgo y mira, y hasta vos tenés un liderazgo de que no podés regresar para atrás. Amén. Tenés que seguir y seguir, ¿sí? Y estamos agarrados de las manos de Dios y nuestro testimonio cuenta mucho. Y eso es lo que deberemos de aguardar todo el tiempo. Entonces, el Mundo Sin Drogas, que es Drug Free World, pues te va a dar una camisita. Realmente, Eso. solo que la gorrita, como te dije. Los aplausos, hombre. No, Que se la preocupación es que me ponga. quede. Vaya, que se la mira, no tengas pena, es king size. Oye, pues, si no te queda, me decís. No, si no te queda, te va a alinear la columna, por lo Déjame- menos. Va, mira, Muy bien, pues, me queda bien. no, sí, ¿sabes por qué? Aquel te la midió bien. porque No, me sí, dijo, sí, sí. si no le queda, que la use de bandana. Oye, pero Gracias. la fundación, aplauso. La fundación Un Mundo Sin Drogas aparece en Estados Unidos, Está en Estados Unidos. pero nosotros estamos acá en Guatemala representando. Sí, ¿ves? Somos los. Como Mira, programa de intervención juvenil, Sí, exactamente. si alguien busca Drug Free World, ustedes automáticamente se van para el link de ellos. Pero Ellos los si dirigen ustedes, otra vez acá. si ustedes mandan cualquier cosa, digamos, Una solicitud. a una solicitud que necesitan material y quieren saber más,